Estamos dejando todo listo para hablar de hermenéutica. Quédate hasta el final del video. Hola amigos, estamos acá en la biblioteca del IBEM, como dijimos. Vamos a estar hablando sobre hermenéutica y tenemos la posibilidad de tener al profe de hermenéutica del IBEM acá con nosotros, Diego Bricio. Qué bueno que estés acá. Gracias, Josu. Es buenísimo poder tener este conversatorio. Bueno, ¿sabes qué? El otro día estaba hablando con alguien y me comentó que me decía, no me puedo ir a dormir si no escucho una predicación en internet. Y eso me llevó a pensar un montón de cosas que tienen que ver con hermenéutica. Porque cuando vivimos en esta sociedad que nos lleva a pensar nuestra vida y todo nuestro estilo de vida gira en torno a lo inmediato. Nos cuesta disfrutar los procesos y parece que todo tiene que ser instantáneo. Y pensando en esto de hermenéutica, a veces nos cuesta sentarnos a leer la Biblia y a estudiar la Biblia. Y lo que quería preguntarte es, ¿qué es la hermenéutica primero y qué rol juega en nuestro crecimiento espiritual? ¿Necesitamos que todo sea tan inmediato o tenemos que disfrutar también ese proceso de estudio? Buena pregunta. La hermenéutica es el estudio de las reglas que convienen que apliquemos para llegar a una buena interpretación y aplicación de un pasaje bíblico. Por ejemplo, algunas de las reglas que se estudian es la atención cuidadosa al significado de las palabras, elemental, a la función que están cumpliendo en el texto, a la relación que hay entre ellas, al lenguaje figurado que hay tanto en la Biblia, a prestar atención a los autores y a los destinatarios de un pasaje bíblico, a la circunstancia que cada uno de ellos estaba viviendo, al trasfondo político, económico, religioso, cultural que tenía el autor y que tenían los destinatarios de ese pasaje. Esas son las reglas que estudia o fija, vamos a decir, la hermenéutica. ¿Qué papel juega eso en nuestro crecimiento espiritual? Mucho, porque cuando nuestras facultades, las facultades que el Señor nos dio, de facultad de análisis, de síntesis, de reflexión, están trabajando y están en dependencia del Espíritu Santo, y es ahí, en ese proceso, que vos decís que, y es verdad que por ahí le tenemos un poquito de miedo, es en ese proceso, guiado por el Espíritu Santo y asistido por el Espíritu Santo, que el Señor usa para ir revelándonos lo que Él puso en ese pasaje. Y eso sin lugar a duda nos edifica, Dios lo usa para transformar nuestro corazón. Eso de descubrirlo uno mismo con su ayuda, eso de ir experimentando la iluminación del Espíritu, eso nos santifica, nos transforma interiormente. Yo estoy seguro que eso es... A ver, Esdras, cuando dice la Biblia que aplicó su corazón a estudiar la ley, indudablemente hizo esto. A ver, puso todo de sus facultades y el Espíritu lo ayudó para entender. Y el autor del Salmo 119 dice que también hizo lo mismo. A ver, puso toda su mente y todo su corazón en escuchar lo que Dios tenía para decirle en la ley. Y Pablo a Timoteo en la primera o la segunda carta le dice lo mismo. Considera bien lo que te digo, porque el Señor te dará entendimiento en todo. En el proceso de estudiar la palabra por sí mismo, se experimenta de un modo mucho más notable la transformación del Señor, la edificación del Señor. Entonces la hermenéutica, esto de aplicar esas reglas, tiene mucho que ver con nuestro crecimiento espiritual de propia mano. Buenísimo, Diego. Y ahora, cuando vos estabas hablando de interpretar, pensaba en que necesitamos partir de una base que es saber qué es la Biblia. Obviamente, nos sentamos a estudiar la Biblia y empezamos en este proceso en el cual el Espíritu Santo habla a nosotros, se revela a nosotros y también Dios se va revelando mientras nosotros vamos descubriendo cosas en el texto. Pero, ¿qué es la Biblia? ¿Es un oráculo divino? ¿Es un solo libro? ¿Son muchos libros? Uh-huh. Sí, indudablemente a la hora de estudiar tengo que tener un presupuesto de qué es, ¿no es cierto?, la Biblia. Y es todo eso, en algún sentido es todo eso que vos has dicho. Tenemos que saber qué es
la revelación de Dios, es el oráculo de Dios, lo que Él ha dicho para revelarse a sí mismo, su forma de ser, su voluntad, sus obras. Y a la vez también es lo otro que has dicho, es un libro, es una obra literaria escrita, una obra literaria muy particular, escrita por muchos hombres, de muchos contextos, en un lapso de tiempo muy amplio, de alrededor de 1500 años quizá. Entonces es el oráculo de Dios en una obra literaria muy particular, compuesta también de obras literarias menores. Así que tenemos que ir al estudio de la Biblia consciente de qué es, de esto que hemos dicho. Por una parte tenemos que abordarla como obra literaria y aplicar las reglas que hemos mencionado en la primera pregunta. Por otro lado, no tenemos que olvidar jamás que es Dios revelándose mediante una obra literaria. Así que tenemos que interpretar y esperar del Espíritu Santo, rogar que el Espíritu Santo nos asista para ver lo que Dios puso allí a través o en el texto, lo que Dios quiso mostrar de sí mismo para nosotros en el texto. Entonces, por un lado es regla de interpretación y por otro lado es dependencia del Espíritu Santo. Buenísimo. Ahora, Diego, recién mencionaste la primera pregunta y ahora que la Biblia es la palabra de Dios, la revelación de Dios, pero también es un libro compuesto por muchos libros, muchos autores, mucho tiempo pasó en la redacción de ese libro. Entonces siento que el contexto en el cual se escribió cada palabra, cada capítulo o cada libro que nosotros nos sentamos a leer es muy importante para poder interpretarlo correctamente. Pienso que no es lo mismo el contexto en el cual escribió Moisés, quizá, al contexto en el cual escribió el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué rol juega el contexto en la interpretación bíblica? Es sumamente importante prestarle la atención y conocer el contexto en que cada libro o cada pasaje se encuentra. No podemos entender bien un texto a menos que consideremos el trasfondo de que tiene ese texto. Cada autor se dirigió a unos destinatarios, una audiencia, puede ser un grupo, un pueblo, una persona, una iglesia. Y ambos, el autor y el destinatario del pasaje, tienen circunstancias particulares, tienen una personalidad particular, están en un tiempo particular, viven en un lugar particular. Entonces todo eso le da de alguna manera sentido o significado al texto, modifica el texto de alguna forma. No podemos leer, por ejemplo, Lamentaciones sin conocer el contexto político y religioso del momento en que Jeremías escribía. Tampoco sin conocer un poco la personalidad de Jeremías, que tenía una personalidad particular. No podemos leer Apocalipsis sin conocer el contexto en que escribe Juan y tampoco las circunstancias de Juan. Entonces no podemos conocer o interpretar bien el libro de Éxodo sin conocer algo de Egipto y los cientos de dioses que tenía. Sí o sí necesitamos estudiar un poco el contexto. Algunas veces el contexto está bastante revelado en el texto, pero otras veces no, porque los autores dan por entendido que los lectores o los destinatarios de su texto lo conocen al contexto. Entonces, algunas veces lo dan por entendido, algunas veces podemos conocerlo leyendo el texto y otras veces lo tenemos que estudiar porque de otro modo no lo vamos a descubrir. Y es normal que los autores algunas veces supongan que los lectores lo conocen. Lo mismo hacen los escritores actuales. Pongamos un ejemplo. Un periodista de un diario de Mendoza que quiere informar acerca de los ensayos para la fiesta de la vendimia. Él va a dar por entendido que los lectores de los diarios de Mendoza conocen todo el trasfondo de la fiesta de la vendimia, dónde se da, por qué se da y todo lo demás. Entonces solamente se va a dedicar a escribir sobre el ensayo, que es su punto. Algunas veces los autores bíblicos hacen lo mismo. Ellos quieren un punto
y no escriben todos los detalles que tienen que ver alrededor. Eso lo tenemos que descubrir nosotros para entender el punto que quiso poner el autor. Entonces, es muy importante conocer el contexto y para eso tenemos que acudir a las herramientas que tenemos para conocer ese contexto y poder llenar los espacios que por ahí los autores no llenaban, los dejaban por sobreentendido. Exacto. Y también cuando vemos esto de que tenemos contextos diferentes, la forma en la que ellos escriben es diferente. O sea, no es lo mismo la persona que escribió algún proverbio que alguno de los apóstoles que escribió algún evangelio, alguna carta, y el género literario en sí es diferente. Ahora, tenemos que tener en cuenta el contexto, eso es súper importante, pero también la forma en la que se escribió, al ser diferente, creo que también tenemos que considerarla. ¿Qué me puedes decir respecto a los géneros literarios? Sí. También es una de las reglas de la hermenéutica considerar, como vos decís, el género literario. Un género literario es un tipo de escrito. A lo largo de toda la historia se pueden ver diferentes tipos de escritos. En la actualidad tenemos decenas y decenas de tipos de escritos. Una noticia es un género literario, una ley es un género literario, un contrato de alquiler o cualquier otro contrato es un género literario. Una tarjeta de invitación a un cumpleaños se puede decir que también es un género literario. Un mensaje de WhatsApp, de alguna manera, que se mandan dos amigos, un género, un tipo de escrito. Un folleto publicitario es un tipo de escrito. Cada tipo de escrito tiene su propósito y su forma. Cuando alguien quiere informar, va a usar una noticia, el género literario es una noticia. Cuando alguien quiere hacer un acuerdo formal entre dos partes, va a usar el género literario del contrato. Y cuando, no sé, querés invitar a tus amigos a un asado, vas a usar o un mensaje de texto o una invitación. Quiero decir, cada propósito que tiene un autor, o para cada propósito que tiene un autor, va a elegir un género literario y va a usar la forma que corresponde a ese género literario. Apliquemos eso a la Biblia ahora. Cuando un autor se proponía escribir algo, se preguntaba, ¿qué género literario se presta mejor a mi propósito? Elegía un género literario y le daba la forma propia de ese género literario. Por ejemplo, si un autor quería contar al pueblo lo que había sucedido en un lapso de tiempo, se preguntaba, bueno, a ver, ¿cuál es el propósito? Supongamos que elegía la narrativa y le daba a su texto la forma de la narrativa que en su tiempo tenía. Presentaba el lugar, presentaba el tiempo, en qué año, quién gobernaba en ese tiempo, y luego comienza con los personajes y luego desarrolla. Eso es narrativa en la Biblia. Tenemos que conocer entonces el propósito de la narrativa y la forma natural. Si un autor quería, no sé, escribirse con un amigo, con un grupo de amigos amados, elegía la carta, que también es un género literario y tiene una forma particular. Empieza con un encabezado, autores, lectores, una bendición, un motivo de gratitud, el argumento, el cierre. Es la forma de la carta. Si un autor quería transmitir conocimiento a su generación o las generaciones siguientes, decía, bueno, ¿qué género me viene bien? El género sapiencial. Vamos a escribir proverbios o vamos a escribir, no sé, la forma que tiene Eclesiastés, por decir algo. Entonces, usaba ese género literario y le daba la forma que tenía o que tiene ese género literario. Y así lo mismo con la apocalíptica, lo mismo con la genealogía. Si un autor quería decir, bueno, la ascendencia de este era tal o la descendencia de este fue tal, usaba el género literario de la genealogía y usaba la forma que la genealogía tenía en ese entonces. Fulano dio a luz, o sea, engendró a tal, y este engendró a tal, y este engendró a tal. Era la forma de la genealogía, era como un documento registral, un registro civil de la época. Y así, entonces es muy importante para interpretar la Biblia considerar los géneros literarios, porque nos van a decir qué propósito tiene un autor y nos van a adelantar o anticipar la forma que va a tener ese texto. Exacto.
Entonces, cuando nos sentamos a leer la Biblia, tenemos que considerar un montón de cosas. Sí. Nos sentamos a leerla, a estudiarla. Y creo que esto es apasionante porque nos damos cuenta que Dios ha ido utilizando diferentes formas, diferentes maneras, diferentes contextos, personas en situaciones quizás de riqueza, personas en situaciones de pobreza, en situaciones de casi esclavitud en la cárcel, utilizando diferentes géneros literarios, como decías, tenemos mucha poesía también, los profetas hablaban en poesía y eso también lo podemos ver, Sí. que dicho sea de paso, no es la poesía como nosotros la entendemos. Lo mismo nos pasa con los evangelios, que son una especie de género literario que hace referencia a la biografía y que no está organizado como nosotros hoy organizamos las biografías. Exacto. Así que tenemos un montón de cosas, Sí. pero aunque es un proceso por ahí complejo para nosotros o nos demanda cierto esfuerzo, siento que, como vos dijiste al principio, el Espíritu Santo está dispuesto a revelarse a nosotros por medio de ese esfuerzo que nosotros podemos hacer. Es Dios el que está más interesado que nadie en que nosotros podamos comprender su palabra y su revelación. Así que tenemos que hacer un esfuerzo, por un lado, pero por otro lado contamos en que Dios es el que nos guía y también nos permite ver cosas que nos animan, que nos entusiasman, porque cuando yo veo que Dios habló de forma puntual a alguien en una situación de incertidumbre, de crisis, porque mucho de lo que se escribió en la Biblia se escribió en momentos de crisis, eso me anima, y saber que Dios utilizó diferentes culturas, saber que Dios utilizó diferentes géneros literarios, diferentes maneras artísticas, podríamos decir, de comunicar su mensaje, eso es apasionante realmente. Así que, bueno, Diego, muchísimas gracias por este tiempo. Realmente esperamos que quienes quieran inscribirse a la materia hermenéutica que estamos dando en el IBEM puedan hacerlo. Diego Bricio va a estar dando esa materia. Un agregadito más. Lamentablemente en algunas esferas del mundo cristiano se contrapone el estudio o la aplicación de las facultades racionales y de análisis, de síntesis, con el hablar de Dios. Pero eso no es algo que esté contrapuesto, ni que sea contrario una cosa con otra. Como vos decías, Dios tiene a bien revelarse a nosotros y animarnos y darnos esperanza y darnos salvación, darnos todo lo que quiere darnos, por medio de una aplicación de todas las facultades que Él nos dio. Mientras pensamos, Él está con el Espíritu Santo revelándose y ayudándonos. Entonces, es bueno que la comunidad evangélica sepa esto. Mediante el estudio concienzudo de las Escrituras, estará ahí Dios hablándonos como nosotros lo necesitamos. Exacto. Nosotros hacemos lo que humanamente nos es posible. Exacto. Y Dios hace lo que no necesitamos. lo que necesitamos. Exacto. Bueno, Diego, muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga y bueno, esperamos que puedan inscribirse a la materia de hermenéutica. Cualquier cosa, saben que acá en la descripción de este video están todos los datos que van a necesitar para inscribirse, para informarse sobre los programas que tenemos en el IBEM. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.